Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bueno, gracias al Señor, ya hoy estamos en nuestro devocional número 28. Entonces llegamos al capítulo número 28 con la ayuda del Señor para que podamos seguir adelante y terminar con nuestros 52 días de devocional. Como hemos dicho, estamos en nuestro propósito de servicio. Ya casi estamos terminando el propósito de servicio, pero por eso queremos hacer énfasis en este propósito. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor para que sea Él el que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por este día tan hermoso. Gracias porque nos das un nuevo amanecer. Gracias porque nos permites, Señor, respirar, levantarnos y tener techo, alimentación, porque nos das todo lo que nosotros tenemos. Entendemos y sabemos que es por tu gracia, es por tu amor, que todo lo que tenemos viene de tu parte. Y te damos muchísimas gracias por amarnos y por todo lo que nos enseñas cada día. Hoy te damos permiso para que tú entres a nuestra vida a través del Espíritu Santo y nos enseñes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, como les decía, hoy estamos en el capítulo número 28. Y hemos llamado a este tema, a este capítulo lo hemos llamado Sirviendo a las Generaciones. Como estamos hablando de servicio, también es muy importante saber qué es lo que estamos sembrando. Y porque a veces he escuchado que hay personas que dicen, no, pero es que yo no quiero tener hijos porque mire este mundo, mire esta tierra, mire cómo está. Y decimos, pero yo personalmente quiero tener hijos, aunque vea que a veces la situación no está difícil, pero en el Señor siempre va a estar bien. ¿Sí? También depende de lo que nosotros sembremos en nuestras generaciones. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque en este capítulo hablan de un profeta que se llamaba Ananías, y Ananías también hizo lo incorrecto delante del Señor, hizo cosas que Dios no le mandó a decir. Y también, y aquí nos damos cuenta que no solo se equivocó él y se afectó él mismo, sino que afectó a toda una generación ahí para allá, porque él les dijo que el Señor les había dicho que sí, que el Señor les iba a quitar. En los capítulos anteriores, el Señor Dios les dijo que ellos iban a ir cautivos por muchos años al pueblo y que Nabucodonosor los iba a reprimir y los iba a esclavizar. Y este era un mandato del Señor porque el pueblo no se había querido arrepentir. Pero resulta que él vino y dijo al pueblo que de parte del Señor, que el Señor les iba a quitar el yugo, les iba a quitar todo ese cepo que tenían y todo el cepo de madera, y que el Señor lo iba a romper. En 2 años ellos iban a volver a ser libres. Pero eso no era lo que el Señor les había mandado decir. Entonces, claro, la gente, pues a todos nos gusta escuchar las cosas bonitas, ¿sí? O a quién le gusta escuchar que estamos equivocados o que estamos haciendo las cosas mal. Entonces el pueblo como que entró en un descanso. Yo me imagino que ellos se relajaron, por decirlo así, y dirían, bueno, nosotros entonces ya estamos bien, porque si Dios ya nos va a sacar de esta esclavitud, ya nos va a quitar como el castigo, por decirlo así. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Esta era como una introducción a este capítulo. Dice, entonces, ¿por qué digo que sirviendo a nuestras generaciones? Porque de lo que nosotros sembremos, eso de ahí para allá va a nuestras generaciones. Si usted sirve bien, bien por sus generaciones, pero si lo hacemos mal, entonces ellos son los que van a pagar nuestro mal servicio, ¿sí? Sabiendo que tenemos a cargo hijos, una familia, sobrinos, o sea, muchas personas que nos siguen. Si usted se ve a su alrededor, de pronto hay muchas personas que están siguiendo su ejemplo, que están viendo qué es lo que usted hace o deja de hacer. Entonces ese es el tipo de ejemplo que Ananías no hizo lo correcto. Entonces no se involucró a él, sino que también él involucró de ahí en adelante a ellos. Y vamos a leer en el versículo 11 en esta mañana. Como siempre les decimos, que por favor lean todo el capítulo para que puedan entender mejor la palabra. Dice: y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová,
De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Él dijo eso, estaba Jeremías y estaba todo el pueblo y Jeremías siguió su camino, ¿sí? Pero, y no quiere decir que en ese momento Jeremías no le dijo algo porque él tuviese razón, sino porque Jeremías también siempre iba a consultar a la presencia del Señor para saber si era bien o no era bien lo que estaba diciendo. Entonces, en versículos anteriores, Jeremías dijo, bueno, si es así, que el Señor cumpla su palabra, y ahí nos daremos cuenta que la profecía que acabas de decir sí viene de parte del Señor y que sí eres un profeta del Señor. Pero si no, pues entonces que no se cumpla. Pero mire lo que pasó. Entonces, vamos a ir al versículo, en este versículo 11, Ananías estaba alentando al pueblo a la rebeldía en contra de Dios, porque ¿cómo es posible que entonces Dios dice una cosa y luego dice otra? No, estaba diciendo algo que Dios no había mandado decir para que, ay no, eso relájense, no, porque el Señor es recto, el Señor es correcto y quiere lo mejor para nosotros, y si Él nos dice que debemos cambiar algo y que si no lo hacemos tenemos consecuencias, pues así va a ser, ¿sí? Entonces, miren el versículo 12 lo que dice. Dice, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, o sea, Jeremías tenía el cepo y estaba ahí en el cepo, entonces lo que hizo Ananías fue quitarle ese cepo y ese yugo de madera, porque acá dice la palabra. Entonces, después que el profeta Ananías hizo eso, mire la palabra que el Señor le dijo a Jeremías para que le dijera al pueblo. Y vamos a ir al versículo 13. Dice, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. O sea, imagínense la madera, que bueno, es difícil y todo pesada, pero yugos de hierro es la consecuencia, o sea, vinieron consecuencias más graves. ¿Por qué? Por también atender a la voz equivocada. Sí, hemos venido de voces incorrectas y todo, entonces el pueblo, o sea, en vez de tener una bendición, lo que hizo fue como tener una consecuencia más grave, tener una consecuencia más dura. Entonces, un mal servicio no trae buenas consecuencias, ¿sí? Entonces, este mal servicio que prestó el profeta Ananías tuvo consecuencias, y vamos a ver lo que pasó acá al finalizar de este capítulo. Dice en el versículo 15 al 17, dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. O sea que si Ananías le había dicho al pueblo que en 2 años el Señor le iba a quitar, ese mismo año murió Ananías. ¿Por qué? Porque no prestó un buen servicio, porque hizo algo que Dios no lo mandó a hacer. Quizá él no sé qué voces estaría escuchando, ¿sí? Le pareció correcto hacerlo, no sé por qué lo haría, pero muchas veces a nosotros nos puede pasar eso, ¿sí? Estamos guiando a nuestras generaciones a una rebeldía, y además lo estamos guiando a una desolación y a unas consecuencias graves. Porque recuerden que el énfasis también de este es el servicio que yo estoy prestando, ¿lo estoy prestando bien o lo estoy prestando mal? ¿Qué le estoy dejando a mis generaciones? ¿Qué les estoy enseñando a través del servicio? Entonces, dice que ¿te gustaría llevar el yugo de Jesús? Porque ayer estuvimos, bueno, ahí ya paramos con lo que le pasó a Ananías. Por las consecuencias que tuvo consecuencias de muerte, ¿sí? Por no hacer lo correcto delante de Dios, por decir cosas que Dios no envió.
Y ayer estuvimos, mi esposo en el devocional nos estuvo hablando sobre el yugo. Entonces, este yugo que llevaban las personas, por ejemplo, este yugo que llevaba el profeta, difícil, ¿cierto? Porque este yugo era era en el cepo, y entonces el cepo era era una trampa, pero tenía huecos para meter las manos, para meter la cabeza y para meter los pies, y quedaban ahí totalmente atrapados. Sí, pero también hablábamos, ese era el cepo que llevaba, pero también hablábamos del yugo, y el yugo era el que mostraba mi esposo ayer, donde estaban las dos vacas, bueno, y era de madera, entonces tenían que ir las dos para trabajar bien, tenían que ir las dos por el mismo camino. Se imagina que una vaya por un lado y la otra por el otro. Entonces hoy también quiero hacer énfasis en el yugo, ¿sí? En el yugo que nosotros llevamos. Es mucho mejor llevar el yugo del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a un buen servicio. Si este profeta Ananías hubiese llevado el yugo del Señor, definitivamente él no hubiese dicho al pueblo que cosas incorrectas, no lo hubiese llevado a consecuencias tan graves. Entonces, para que nosotros podamos prestar un buen servicio, debemos llevar el yugo del Señor, porque el yugo del Señor es ligero y Él lleva todo el peso. Realmente lo que hace es que tenemos compañía ahí en todo momento, ¿sí? Que nosotros no seríamos como ruedas sueltas, que vamos por allá y venimos y así, no, sino que vamos con una dirección correcta, pero sin nada de peso. Porque y en el camino el Señor nos va corrigiendo, el Señor nos apacenta, el Señor nos va a traer paz a nuestro corazón. Lo que pasa es que muchas veces siempre queremos hacer lo que mejor nos parezca. Y decimos, no, es que eso hacer caso es difícil. ¿Sí? A veces no queremos hacer caso ni siquiera las personas que tienen autoridad sobre nosotros, y es difícil. Pero el Señor nos dice que llevemos el yugo de Él, que es ligero, dice que la carga de Él es ligera, y por amor a nosotros. Entonces, solo cuando andamos al lado de Jesús podemos hacer lo correcto. Solo cuando estamos llevando ese yugo podemos ir por el buen camino. Que si nos queremos ir para este lado y decir cosas que no son, no, el Señor Jesús, sí vamos ahí. Y también es cómo vamos a servir a nuestras generaciones. Imagínense que si yo llevo el yugo de Jesús, ¿usted cree que usted va a guiar mal a su generación? No, porque va a estar Jesús ahí a su lado diciéndole, bueno, no se vaya por este camino, porque no se va solo usted por el barranco, sino que se van todos ahí para allá. Y uno dice, qué responsabilidad tan grande la que tengo. Pero eso es vivir con una conciencia, eso es vivir con responsabilidad, con la responsabilidad que tenemos delante de Dios de hacer las cosas bien, ¿sí? Y no es que nos metan en una camisa de fuerza. Si usted comenzó a hacer este ejercicio, yo creo que ya se empezó a dar cuenta que de verdad ir con el yugo del Señor es lo mejor que podemos hacer, porque nuestra vida llega a una plenitud y llega a una serenidad, así, no estamos ahí altibajos, sino que estamos ahí porque estamos siendo apacentados por Él. Y quiero hacerles una pregunta en esta mañana. Dice, ¿piensas si en algún momento has alentado a otros a hacer lo malo? ¿Sí? Creyendo que lo que dices o haces está bien, y muchas veces sin consultar al Señor, ¿sí? A veces guiamos a otros y les decimos, sí, mire, haga esto está bien, y recuerde que el que aconseja nunca pierde, ¿sí? Y decimos, hágalo a esta manera, como mejor nos parece a nosotros, pero sí estamos haciendo lo correcto. Por eso es que en este devocional lo que queremos es crecer y madurar para un buen servicio, para que cuando nosotros guiemos a otra persona, lo hagamos bajo la voluntad de Dios y lo hagamos bajo los preceptos que Dios quiere que lo hagamos. Entonces esa es mi pregunta en esta mañana. Y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué estamos haciendo mal. De pronto, cuál es
nuestra posición, que muchas veces decimos, no, esto que yo digo, eso es ley y ahí está bien, así otra persona nos diga que está mal y uno se queda ahí, y bueno, yo a veces soy muy terca y el Señor me ha venido hablando de eso, ¿sí? A través de su palabra, a través de personas, y si en esta mañana el Señor de verdad toca su corazón y toca su vida, es importante que le digamos, Señor, no quiero ser tropiezo para mis generaciones. Quiero hacer lo correcto delante de ti y quiero que cuando yo hable no sea yo, sino seas tú en mí. Y que cada palabra que digamos sea para beneficio de las otras personas. Porque si no, vamos, no solo nosotros, sino las personas que vienen detrás de nosotros vamos a tener un fin de muerte. Y de pronto no hablemos de una muerte física por ahora, pero podemos hablar de una muerte espiritual. ¿Sí? Porque cuando no los guiamos y nosotros no estamos bajo la voluntad de Dios, de fijo vamos a tener una muerte espiritual donde va a venir sequía, donde va a venir esclavitud, donde va a venir tristeza, desolación. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Eso no era lo que el Señor quería para Ananías, y mucho menos para el pueblo. Pero desafortunadamente, a través de todo lo que ha pasado y de toda la desobediencia del pueblo y de las malas voces, eso es lo que ha ocurrido. Entonces oremos al Señor para que no nos pase lo mismo a nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo quiero agradecerte por esta palabra. Quiero pedirte perdón porque muchas veces he sido sabia en mi propia opinión y no he querido escuchar razones. Aunque sabiendo que tú mismo mandas personas a que me corrijan, Señor, y a que hablen, y a través de tu palabra también. Pero hoy yo te pido, Señor, que seas tú trayendo, Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y si en esta mañana, Señor, estamos haciendo lo incorrecto, te pedimos perdón y te pedimos que nos guíes a toda buena obra, Señor. Y que cada día nuestra vida sea conforme tú quieres que la hagamos, que seamos como cartas abiertas, donde podamos ir en tu voluntad perfecta, no lo que queramos hacer nosotros, sino lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a prestar un buen servicio, ayúdanos a enseñarles a nuestras generaciones que tú eres bueno, que tú eres santo y que tú nos enseñas a vivir correctamente. Desde hoy, Señor, danos una conciencia de responsabilidad delante de ti y con las personas que están a nuestro alrededor para poder seguirte como se debe. Yo, Señor, quiero llevar tu yugo y quiero que estés a mi lado todos los días de mi vida y cada segundo de mi vida, porque sé que tú me vas a guiar por el buen camino, porque sé que no me vas a dejar ir al barranco, Señor, y mucho menos a mis generaciones. Hoy pongo delante de ti a mi familia y a cada familia, Señor, que está viendo este devocional, para que tú nos guíes y nos ayudes a crecer como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y a prestar un buen servicio, a tener la mejor actitud siempre, con un corazón genuino delante de ti. Y que Señor, si un día vamos a hacer algo incorrecto que tú no nos has mandado a hacer, por favor, corrígenos antes, Señor, de cometer un error tan grave. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias y te alabo, Señor, y te bendigo. Y declaro que tú eres el Señor de mi vida. Y declaro, Señor, que te serviré y te seguiré todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues con esta palabra tan bonita, ya ahí nos quedamos. Y vamos a ir al buscar. Y en el buscar, quiero que usted ahí en su casa, con la ayuda, si usted es muy joven y no tiene mucha información, o también si es adulto y tampoco tiene mucha información, pida ayuda a su mamá, a su papá, a sus primos, a alguien que conozca a su familia, y quiero que haga un pequeño árbol genealógico.
ahí en una hojita y empiece quién es su papá, quién es su mamá, quién es la mamá de su mamá, quién es así, de ahí para arriba haga un árbol y se preocupe por saber más de su familia. ¿Sí? Esto es servicio. Y llamar mínimo a 5 miembros de su familia. Entonces usted hace el ejercicio hasta donde le alcance, si puede tener información de toda su familia, mucho mejor, mucho mejor. Y de esas personas que encuentre ahí en su árbol genealógico, llame a 5 personas para saludarlos, personas que quizá hace mucho tiempo no habla con ellos, para saludarlos, para saber cómo están. Si puede orar por ellos, dígale, yo lo llamo para bendecirlo, para orar por usted. Ese sería el buscar. Y en el cumplir, y también que nos compartan sus experiencias. No, llamé, así como siempre nos han compartido sus experiencias, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Y en el cumplir, entonces, como siempre les decimos, por favor, compartan este video. Muchas gracias por la canasta de amor, les contamos que ya está creciendo, que hoy es la canasta de amor, pero más adelante va a ser un banco de alimentos donde vamos a bendecir a muchas personas. Y estamos recibiendo donaciones de cosas de aseo, estamos recibiendo de alimentos no perecederos, alimentos perecederos y todo lo que el Señor ponga en su corazón para poder bendecir a otras personas. También la iglesia en tu casa, en el devocional de ayer hicimos la iglesia en tu casa, en una casa donde nos invitaron, estuvo muy bonito, el Señor estuvo allí con nosotros, así como está todos los días de nuestras vidas. Y bueno, estamos esperando que ustedes nos llamen para ir a hacer la iglesia en tu casa, ir a grabar un devocional, orar juntos, hablar y tener esa comunión. Y el versículo a memorizar del día de hoy es el versículo 16. El versículo a memorizar entonces es Jeremías 28, versículo 16. Muchísimas gracias por poner atención, gracias por orar con nosotros. Dios los bendiga y que tengan un día maravilloso. Y nos veremos mañana si el Señor lo permite. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria,